Hola a todos, en este video hablaremos sobre el tratamiento de datos. Particularmente discutiremos sobre algunas técnicas de manejo de datos faltantes. En este video se mostrará una parte teórica así como algún ejemplo. Para empezar, hay tres técnicas básicas para el manejo de datos faltantes. La primera técnica consiste solamente en borrar los registros que contengan datos faltantes. En la segunda técnica vamos a crear un modelo separado para manejar los valores faltantes. Y por último, en la tercera técnica, esta consiste en usar métodos estadísticos como la media, mediana o la moda. Bien, para el primer método o técnica, que es la de borrar los registros con datos faltantes, primero vamos a suponer que tenemos una tabla con las columnas F1, F2, F3 y F4. Dentro de la columna F1 tenemos los valores 1, 2, un valor vacío, 4 y 5. En F2 tenemos valores como 200, 300, 400, 600 y 800. En la columna F3 tenemos 100, 50, otro valor faltante, 20 y 10. Y finalmente en F4 tenemos 70, 80, otro valor faltante, 10 y 15. Como podemos ver, en esta tupla tenemos varios valores faltantes. Entonces lo que haremos para poder realizar un buen análisis será eliminar todo este renglón. Esto es básicamente en lo que consiste este método, en eliminar todos los renglones de los datos con casos faltantes, y procedemos como si no hubiéramos hecho este filtro. Ojo, esta técnica solo se puede utilizar cuando se trabaja con un enorme dataset, es decir, que tenemos miles de registros. Cuando la proporción de datos faltantes es relativamente chica, entonces esta estrategia no es ninguna problemática, pues es difícil que los datos no observados cambien el resultado del análisis. Por ejemplo, si elimináramos menos del 1% de los datos, no cambiaría el resultado. El segundo método es crear un modelo separado. Supongamos que tenemos F1, F2, F3 y F4 y algunos valores perdidos. Tenemos que observar la que tiene los valores perdidos y la que sea que tenga el valor perdido la tenemos que considerar como nuestro como nuestro dataset de pruebas. En este caso será F1. Para esto no consideraremos el valor de salida por el momento y le damos F2, F3 y F4 a nuestro modelo. Y como ya mencioné, F1 será nuestro valor de salida. Entonces, al darle F1, F2 y F3, F2, F3 y F4 a nuestro modelo de entrenamiento, la salida la consideraremos como F1. Después de que el modelo fue entrenado y haya arrojado la salida, intentaremos llenar los valores perdidos con los valores de salida que salieron. No es la mejor técnica por el tiempo y los recursos que consume y preferentemente se debe usar en bases de datos pequeñas. El tercer método es usar métodos estadísticos como la media, mediana y moda. Supongamos que tenemos F1 con algunos valores faltantes. Entonces, para la media, lo que tendríamos que hacer es sacar el promedio de los valores que sí tenemos y con el resultado de este promedio llenar los valores faltantes. Para la mediana sería ordenar todos los valores que sí tenemos de forma ascendente y el valor que se encuentre justo en medio será el valor con el que llenemos los valores faltantes. Y para la moda será encontrar el valor que más se repite y con este valor que más se repite llenar los valores faltantes. Este método se considera como el mejor porque se puede aplicar en bases de datos pequeñas o grandes sin importar. Otro método para manejar atributos faltantes es la asignación de todos los valores de atributo posibles a un valor de atributo faltante. Cada caso con valores de atributo faltantes se va a reemplazar por el conjunto de casos en los que cada valor de atributo perdido se reemplace por todos los valores conocidos posibles. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver los valores faltantes representados por un signo de interrogación. Un resultado del uso de este nuevo método se presenta en esta tabla. En el ejemplo de la tabla anterior, el primer caso con el valor de atributo faltante para el atributo dolor de cabeza se reemplaza por dos casos, uno romano y uno dos romanos.
donde el caso 1 romano tiene el valor sí para el atributo dolor de cabeza y el caso 1 2 romano tiene valores no para el mismo atributo, ya que el atributo dolor de cabeza solamente tiene dos posibles valores conocidos, sí y no. En el caso 3 de la tabla anterior, eh, podemos ver que le falta un valor para el atributo temperatura. En este caso se va a reemplazar por tres casos: 3 1 romano, 3 2 romano y 3 3 romano, con valores alto, muy alto y normal, ya que el atributo temperatura tiene tres posibles valores conocidos: alto, muy alto y normal respectivamente. Tengamos en cuenta que debido a este método, esta nueva tabla puede ser inconsistente. Por ejemplo, el caso 1 2 romano entra en conflicto con el caso 3 1 romano y el caso 4 entra en conflicto con el caso 5 1 romano. Sin embargo, los conjuntos de reglas pueden ser inducidos a partir de un conjunto de datos inconsistentes utilizando técnicas estándar de conjunto. Hay otro método que surge de este, que es la asignación de todos los valores de atributos posibles restringidos a un concepto. Aquí, cada caso con valores de atributo faltantes se reemplaza por el conjunto de casos en los que cada atributo con el valor de atributo faltante tiene todos sus valores conocidos posibles restringidos al concepto al que pertenece el caso. Por ejemplo, vamos a seguir usando esta primera tabla. El resultado de este nuevo método lo podemos ver en esta nueva tabla. En el ejemplo de la primera tabla, el primer caso con el atributo faltante para dolor de cabeza se reemplaza con el valor sí, ya que el atributo dolor de cabeza restringido al concepto 1, 2, 4 y 8 tiene un posible valor conocido, sí. Y el caso 3 de la primera tabla, aquí, eh, que también tiene un valor faltante en temperatura, se va a reemplazar por dos casos: 3 1 romano y 3 2 romano con valores alto y muy alto, ya que el atributo temperatura restringido al concepto 3 5 6 y 7 tiene dos posibles valores conocidos, normal y alto, respectivamente. Nuevamente, debido a este método, la nueva tabla puede ser inconsistente. Por ejemplo, el caso 4 entra en conflicto con el caso 5 1 romano. Y si la base de datos con la que se trabaja fuera muy grande, eh, podría haber muchas inconsistencias. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de imputación de datos con el software KNIME. Vamos a tomar como ejemplo el que nos propone el libro Data Mining and Knowledge Discovery Handbook de Jerzy Grismala y Vitold. Ok, entonces esta es la tabla que nos proponen de ejemplo para hacer los ejemplos de imputación. Ok, como podemos ver en esta primera tabla, tenemos las mismas columnas que nos proponen el ejemplo: temperatura, si hubo dolor de cabeza, náusea y finalmente si tiene resfriado o no. Ok, lo que vamos a tratar de hacer aquí es rellenar estos valores faltantes que tenemos en la tabla. El primer método que nos dice es el método del más común. Este método se basa en simplemente rellenar los espacios vacíos con el valor más común en esa columna. En este caso, en el software name lo hacemos con este nodo missing value y le decimos qué va a hacer con los valores faltantes. En este caso nosotros le ponemos que ponga el valor más frecuente. Si nosotros revisamos la tabla de salida, podemos ver que ya no tenemos datos faltantes y que se rellenó cada uno de los espacios con el valor más común en cada una de las columnas. El siguiente es el método de remover los valores. Este es el más sencillo de todos. En el software name se hace de la siguiente forma. Con el mismo nodo missing value, nosotros le indicamos que quite
las filas que tienen valores faltantes. En este caso nos quedaríamos con una tabla más pequeña de la que se vería de la siguiente forma. En este caso perdimos aproximadamente 4 filas, que eran las que contenían valores faltantes. Otro método que proponen es poner el valor más común, pero restringido a un concepto. En este caso lo tenemos en este metanodo, que si nosotros entramos, podemos ver que primeramente partimos el conjunto en dos. En este primer conjunto, nosotros vamos a separar con respecto a el parámetro de si tiene gripe, vamos a separar si tiene o no tiene gripe. En este caso, en este primer nodo, nosotros separamos los que sí tienen gripe y en el otro subset tenemos los que no tienen gripe. Ahora simplemente lo que hacemos es lo que hicimos en el ejemplo anterior. Ponemos el valor más frecuente con el nodo missing value, pero la diferencia es que aquí solamente va a tomar los más frecuentes de los que sí tenían gripe. De igual manera, en el otro subset, nosotros encontramos los valores más comunes para los que no tenían gripe. Finalmente, nosotros volvemos a armar nuestra tabla con este nodo que se llama concatenate. Como podemos ver, solamente marcamos que haga la unión de las columnas y el resultado que nos arroja es el siguiente. Como podemos ver, tenemos todas nuestras filas ya sin valores faltantes. Debido a que separamos y volvimos a juntar el set, las filas aparecen desordenadas. Simplemente lo que tenemos que hacer aquí es ordenarlas ascendentemente y tenemos las filas como en el set original. Ok, estos métodos fueron para cuando nosotros tenemos valores nominales faltantes. Sin embargo, también se puede aplicar cuando tenemos valores numéricos. En este caso, lo que se hizo fue reemplazar el valor de la temperatura de pasar de muy alta, alta y normal a un valor numérico, a un valor flotante. En este caso, también se tomó del libro los siguientes valores que reemplazan los valores nominales anteriores. Para los valores numéricos tenemos varias opciones. Igualmente los podemos tomar del nodo missing value. Y nos da las opciones de tomar el promedio, la mediana, el mínimo, el máximo. Incluso nos da la opción de hacer interpolaciones. A nosotros, por ejemplo, nos interesa en este caso ver cómo pone el promedio. En este caso nosotros podemos ver que tenemos datos faltantes en la fila 3, bueno, en la fila 2 y en la fila 7. En la salida de este nodo podemos ver que se rellenó ese dato faltante con el promedio de todos los valores que sí conocíamos. En este caso era 99.2 en ambos casos. Nosotros también podríamos aplicar la mediana, que en este caso simplemente sería el valor del medio. Corremos el nodo y vemos que en ambos casos nos pone el mismo valor, que sería la mediana de todos estos datos que ya teníamos, que sí conocíamos. A de, este tipo de tratamiento de datos faltantes se le puede aplicar prácticamente cualquier valor estadístico. Y al igual que en los nodos nominales, nosotros también podemos restringir de acuerdo a un concepto. En este caso, igualmente vamos a restringir de acuerdo a si tiene gripa o no. Dividimos el set en dos. Y sobre ese subset, nosotros vamos a aplicar nuestro missing value para poder rellenar esos valores. En este caso también le aplicamos el promedio. Y podemos ver que de hecho el subset es más pequeño de acuerdo si tenían o no tenían gripa. Y en este caso el promedio ya no es sobre total de datos, sino solamente sobre los que sí cumplen la condición de tener gripa. Igualmente en el siguiente subset se hace el mismo tratamiento.
se saca el promedio y se aplica a los que no tenían gripa. Finalmente concatenamos nuestra respuesta y obtenemos nuestra salida. En este caso podemos ver que la fila 2 y la fila 7 ya no tienen valores faltantes y ambos fueron llenados con el promedio. Sin embargo, son diferentes ya que el promedio se sacó de acuerdo al valor de si tenían gripa o no. Y eso fue todo.